Antes de que Joaquín alcanzara la fama, me persiguió de manera implacable durante años. Todo el mundo sabía que me amaba hasta los huesos, y yo una vez lo creí sin la menor duda. Hasta el tercer año de nuestro matrimonio, los paparazzi captaron fotos suyas entrando y saliendo del dormitorio de una celebridad femenina a altas horas de la noche. Señor Joaquín, ¿no teme enfurecer a su esposa y acabar en un divorcio? Miró a la cámara y sonrió con indiferencia. No lo hará, y no se atreve. Al día siguiente, rompí en pedazos la prueba de embarazo y programé un aborto. Le envié por correo los papeles del divorcio, junto con el embrión destrozado. Capítulo 1. Cuando descubrí que estaba embarazada de 5 semanas. Mi esposo, Joaquín, ya estaba envuelto en un escándalo con Lisa, la estrella femenina más fría e inalcanzable de la industria del entretenimiento. Apreté el resultado de la prueba con fuerza. Mi rostro estaba pálido mientras miraba fijamente la pantalla del televisor. El video de los paparazzi se reproducía una y otra vez. Su coche estaba estacionado bajo la villa de Lisa. Él se apoyaba contra el auto, encendiendo un cigarrillo tras otro. Cuando Lisa regresó, avanzó de inmediato, con cuidado y atención. La protegió mientras bajaba del coche. Parecía que discutían por algo. Lisa lo empujó con una expresión gélida. Sin embargo, él no mostró ni el más mínimo rastro de enojo. Al contrario, la siguió de inmediato, rebajándose, hablándole con dulzura para calmarla. Al final, Joaquín siguió a Lisa hasta la villa principal. No fue hasta 2 horas después cuando por fin salió. Se marchó en coche y desapareció. Lisa era famosa en la industria por su carácter distante. En los 8 años desde su debut, esta era la primera vez que se veía envuelta en un escándalo romántico. Como resultado, casi todas las cuentas de chismes del entretenimiento enloquecieron por completo, inundando las redes sin parar. Capítulo 2. En el momento en que el coche de Joaquín llegó a la planta baja de la empresa, fue rodeado por una marea de reporteros. Señor Joaquín, ¿su esposa sabe lo de usted y la señorita Lisa? ¿No teme enfurecer a su esposa y acabar divorciado? Joaquín se detuvo, levantó una mano, indicando a sus guardaespaldas y a su asistente que retrocedieran. Ese rostro apuesto, frío y sereno, miró directamente a la cámara. Sin embargo, daba la sensación de que miraba a través de ella, directamente hacia mí, al otro lado de la pantalla. No lo hará, y no se atreve. El reportero se quedó paralizado por un instante, antes de que pudiera hacer otra pregunta. Los guardaespaldas de Joaquín ya habían avanzado, obligando a la multitud a retroceder. Su figura desapareció rápidamente del encuadre. Todavía recuerdo, como Joaquín había dicho, incontables veces, que solo me amaría a mí durante toda su vida. El día que se casó conmigo, el hombre que siempre había sido contenido y firme tenía los ojos enrojecidos y derramó lágrimas. En nuestra noche de bodas, completamente borracho, se aferró a mí y se negó a soltarme. Como un niño, murmuraba una y otra vez: Flora, por fin me casé contigo. Flora, en este momento no hay nadie más feliz que yo. Yo, Joaquín, soy el hombre más feliz del mundo. Durante los 3 años posteriores a nuestro matrimonio, todo el mundo sabía que me adoraba sin medida, un marido famoso por consentir a su esposa de forma exagerada. Y ahora, una bofetada brutal e implacable de la realidad me golpeó de lleno en el rostro. Capítulo 3. Cuando regresé a casa desde el hospital, ya era muy tarde en la noche. Joaquín había bebido mucho y estaba sentado en el sofá esperándome. Al verme volver, como de costumbre, se acercó para tomar el bolso de mis manos. Luego se agachó para ayudarme a cambiarme los zapatos. Por primera vez, lo evité. Joaquín levantó el rostro y me miró. Flora, ¿estás enfadada? ¿Desde cuándo? Pregunté con calma. Desde hace más de medio año. Esta es la segunda vez. Parecía tener dolor de cabeza. Se pellizcó el entrecejo. Con voz ronca dijo: Flora, lo sabes, nadie puede sacudir el lugar que ocupas en mi corazón. Pero a veces también tienes que comprenderme. Comprender que yo también tengo mucha presión. También necesito desahogarme. Tú eres mi esposa, la mujer que amo. Me abrazó, enterrando el rostro en mi cuello. Flora, hay algunas cosas tan bajas que no puedo hacer contigo. Capítulo 4. ¿Lo hiciste con ella? Sí. Vaciló un instante, pero no lo negó. Te garantizo que cada vez tomé medidas de protección. No habrá ningún accidente. ¿Qué accidente? Lo aparté y me burlé. Que salga un hijo ilegítimo o que se pegue alguna enfermedad asquerosa. Flora frunció ligeramente el ceño, algo impaciente. No hagas un drama. Sí, me duele mucho la cabeza. Joaquín, lo miré. Seguía siendo ese rostro apuesto. Todavía quedaban restos de la huella de aquel amor ardiente que sentía por mí en su juventud. Pero mira, las personas cambian.
cuando yo era muy pequeña. Mi madre se divorció de mi padre y me abandonó. Cuando se fue, me advirtió una y otra vez: Flora, no confíes en los hombres. No confíes en sus promesas ni en sus juramentos. Yo confié en Joaquín, y por eso recibí mi castigo. Divorciémonos. ¿Qué has dicho? Como si no pudiera creerlo. Levantó la cabeza de golpe y me miró. He dicho que nos divorciemos. Capítulo 5. ¿Divorcio? Joaquín de pronto se echó a reír. Flora, ya no eres una niña. No seas tan infantil. Si te divorcias de mí, ¿cómo vas a sobrevivir? Eso es asunto mío. Me di la vuelta y fui al dormitorio. Saqué una maleta y empecé a recoger mis cosas. Joaquín se apoyó en el marco de la puerta. Me observaba como si estuviera viendo una farsa. Piénsalo bien. Si te divorcias de mí, podrás seguir comprando bolsos de más de 1 millón. ¿Seguir usando vestidos de cientos de miles? De pies a cabeza. ¿Qué es lo que llevas puesto que no haya sido pagado con mi dinero? Simplemente empujé la maleta a un lado. Tenía razón. No quiero nada. Todo lo que compraste, todo lo que pagaste con tu dinero, no lo quiero. ¿Así está bien? Me di la vuelta y fui al baño. Tomé al azar algunos artículos de aseo y los metí en el bolso, con los ojos enrojecidos. Él me persiguió. Su rostro apuesto estaba algo deformado. Flora, me agarró con fuerza del brazo. Intenté zafarme, pero me apretó aún más. Fue al casarte conmigo que obtuviste todo lo que tienes hoy. Lo que acabas de decir, lo tomaré como si no lo hubiera oído. Sé buena, yo me encargaré de deshacerme de Lisa, te lo prometo. No volverá a pasar nada parecido. Pasemos esta página. Sí, me soltó y luego me acarició el cabello, suavizando el tono. Al ver que mi expresión se relajaba un poco, la ternura en sus ojos se profundizó. Duerme bien. Mañana por la noche hay un banquete de la empresa. Por la tarde vendré a buscarte. Esta noche me iré a la habitación de invitados. Quédate sola y tranquilízate. Dicho esto, se dio la vuelta y salió. El sonido de la puerta al cerrarse fue muy suave, pero fue como un clavo oxidado que se clavó abruptamente en mi corazón. Me deslicé lentamente hasta sentarme en el suelo. Saqué del bolso ese informe de embarazo, por culpa de mi madre. Siempre había sido una firme defensora del no matrimonio, pero al final, decidí casarme con Joaquín, incluso yo, que antes defendía con firmeza no casarme ni tener hijos. Tras casarme con Joaquín cambié de opinión. Quería un hijo mío y de Joaquín, porque pensaba que un niño que creciera en un hogar con padres que se aman, no sería como yo, cubierto de espinas y difícil de acercar, por una extrema falta de seguridad emocional. Pero ahora, sin dudarlo, rompí en pedazos el informe de embarazo. Luego llamé a mi mejor amiga, Amy. Ella trabajaba como médica en un hospital privado. Le pedí que me ayudara a reservar la primera intervención de la mañana siguiente. Amy no preguntó nada, solo que cuando llegué al hospital a la mañana siguiente, ya estaba allí esperándome. Flora, más de 1 año llevabas intentando quedarte embarazada. Amy me tomó la mano con suavidad. Ahora que por fin lo has conseguido, ¿estás segura de que no lo quieres? No lo quiero. Le sonreí a Amy. En lugar de traerlo al mundo para que enfrente la ruptura emocional de sus padres y una familia hecha pedazos, mejor no traerlo a este mundo a sufrir. Capítulo 6. Amy me miró. En sus ojos había un profundo dolor por mí. Flora, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado acompañándote. Asentí y la abracé con fuerza. La cirugía duró muy poco. ¿Cómo fue sin dolor? Durante todo el proceso no sentí ninguna molestia. Amy empujó la puerta y entró. Cuando pase el efecto de la anestesia dolerá un poco. Si te sientes mal en algún sitio, llámame. Estaré afuera. Pero la detuve y le pedí que me ayudara con una cosa. Joaquín no tardó en llamarme. Flora, ¿me enviaste algo? Sí. ¿Qué cosa es que tuviste que enviarla por correo? Dijo con una risa indulgente en la voz. Míralo tú mismo. Colgué el teléfono. Él dejó el móvil. Frunció el ceño y aún así abrió la caja de espuma que tenía delante. Pero cuando la caja se abrió, lo que apareció ante sus ojos fue un embrión destrozado dentro de una bolsa sellada, rojo intenso, una masa de carne y sangre irreconocible. Junto a ello, una hoja de interrupción del embarazo, presuroso. Tomó otro saco de papel que había al lado. Casi volcó el vaso de agua sobre la mesa. Dentro del saco había 2 copias del acuerdo de divorcio. El acuerdo de divorcio lo redacté yo personalmente. No le pedí la mitad de los bienes adquiridos tras el matrimonio. Solo pedí una vivienda y un coche. Al final del documento estaba mi firma manuscrita, trazo a trazo, sumamente cuidadosa. Igual que el día en que firmamos el registro de matrimonio. El rostro de Joaquín se volvió mortalmente pálido. Apretó con fuerza la mandíbula. Con manos temblorosas volvió a agarrar la bolsa herméticamente sellada. La masa de carne rota.
borrosa entre sangre. En ese instante, por fin reaccionó. Esa cosa dentro de la bolsa era el hijo mío y suyo, el hijo cuyo nacimiento habíamos esperado juntos. De repente, unas gotas de agua cayeron con fuerza sobre la bolsa transparente. Joaquín, como enloquecido, apretó la bolsa y salió corriendo del despacho. Capítulo 7. Después de colgar su llamada, en lo más profundo del bajo vientre empezó a surgir un dolor tenue, pero llevaba toda la noche anterior sin dormir y ya no podía resistir más. Así que, aturdida, me quedé dormida. No dormí profundamente. Estuve teniendo sueños caóticos, uno tras otro. En el sueño, parecía haber vuelto a nuestros años de estudiantes. El Joaquín de entonces era delgado y de piel clara, de temperamento suave y aspecto apuesto, con excelentes calificaciones y una inteligencia emocional e intelectual sobresaliente. La Flora de entonces tenía notas bastante buenas, pero hacía que todos los profesores se llevaran las manos a la cabeza. Una chica problemática de belleza impactante, no causaba problemas ni peleaba. No fumaba ni bebía. Tampoco se juntaba con malas compañías. Simplemente faltaba a clase con frecuencia y no le hacía caso a nadie, dentro y fuera de la escuela. Los chicos a los que yo les gustaba eran incontables, pero yo nunca miré a ninguno a los ojos. En aquella época, joven y rebelde, con padres divorciados, uno se fue lejos, el otro volvió a casarse. Tener una familia era peor que no tenerla. El rechazo y el odio hacia los hombres estaban grabados en mis huesos. Todos los chicos que me perseguían acababan retrocediendo y rindiéndose ante mi arrogancia y mi dureza. Todos, excepto Joaquín, de principio a fin, firme e inquebrantable. Era como una lluvia fina que empapa el corazón, perforando poco a poco mi defensa y mi resistencia. Cuando faltaba a clase, mi lugar favorito para esconderme era la orilla del río detrás de la escuela. Me gustaba sentarme allí a escuchar música, en mis auriculares. La que se repetía una y otra vez era siempre esa canción clásica, Crepúsculo. Yo me sentaba allí toda la tarde, él me acompañaba toda la tarde, cuando me derrumbaba emocionalmente y me escondía sola en la azotea, sin permitir que nadie se acercara. Fue él quien pateó la puerta de la azotea y me abrazó cuando yo estaba sentada en la barandilla, a punto de caer. 3 años de instituto, 2 años de universidad, 5 años enteros en los que me persiguió con tenacidad, sin pensar jamás, ni por un segundo, en rendirse, les dijo con absoluta seriedad, en más de una ocasión, a familiares, amigos, compañeros e incluso profesores. En esta vida, solo me casaré con Flora. En esta vida, es ella. El día que acepté ser su novia, fue en el campo deportivo de la universidad, fue también al caer el crepúsculo, y también, la misma hora en que mi madre se marchó de mí aquel año, sin volver la cabeza. Al principio no se atrevía a creerlo, pero con los ojos enrojecidos, agarraba a cada estudiante que pasaba a su lado, y con la voz temblorosa les preguntaba, ¿lo vieron? Flora acaba de asentir, ¿verdad? Acaba de decir que acepta ser mi novia, ¿verdad? Todos le respondían en voz alta, sí, Flora aceptó. En ese entonces, él ya era vicepresidente del consejo estudiantil. En ese entonces, con camisa y traje, ya mostraba una calma y contención propias de un adulto, pero corría por el campo como un niño. Recuerdo el viento nocturno inflando su camisa blanca. Recuerdo cómo volvió corriendo hacia mí. Me levantó en brazos y empezó a girar sin parar. Recuerdo cada palabra que me dijo, cada promesa que me hizo, pero ya no recuerdo, desde cuándo empezó a tocar a otras mujeres con esas mismas manos, desde cuándo sus palabras de amor pudieron dirigirse a otras mujeres. Ese Joaquín que juró que en esta vida solo me elegiría a mí, a Flora. ¿Cuándo fue exactamente que desapareció? Capítulo 8. Flora, también tienes que comprenderme. Tengo tanta presión que siempre tengo que buscar la manera de desahogarme, de liberar tensiones. Pero tú eres la mujer que más amo. Esas cosas tan bajas no puedo hacértelas a ti. Divorcio, Flora. Si te vas de mi lado, ¿cómo vas a sobrevivir? De pies a cabeza. ¿Qué es lo que llevas puesto que no haya sido comprado con mi dinero? Flora, te amo. Eres la única mujer que he amado. Nadie puede reemplazarte. Me abrazaba, intentando besarme y tocar mi cuerpo como antes. De pronto abrí los ojos de par en par y desperté sobresaltada de ese sueño desgarrador. El estómago se me revolvía sin parar. Me incliné al borde de la cama y vomité hasta perder el aliento. El móvil sonó varias veces, aguantando las náuseas. Lo tomé. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Ya estás contenta? Joaquín ya no me quiere. Ustedes, las supuestas esposas legítimas, siempre son igual de repugnantes. Un marido que hace tiempo dejó de amarte y aún así te aferras a él. Le haces perder la cara a todas las mujeres del mundo. Creíste que llorando
Armando escándalo y amenazando con morir lograrías deshacerte de mí y vivir tranquila. Sin mí, habrá incontables amantes más. Si tienes capacidad, haz que Joaquín cambie de opinión. Flora, ¿sabes qué decía tu marido de ti cuando se acostaba conmigo? Flora, ser digna está bien, pero acostarte con tu propio marido fingiendo superioridad moral, te lo mereces. Apreté el teléfono y miré fijamente las palabras en la pantalla. En ese instante, ni siquiera pude negar que Lisa no estuviera equivocada. Anoche Joaquín prometió que se desharía de Lisa, que algo así no volvería a suceder, pero en realidad yo lo sabía muy bien, como dijo Lisa. Sin ella, habría otras mujeres. Joaquín ya estaba harto de mí, o más bien, estaba harto de nuestra vida matrimonial tibia y monótona, harto de un modo de convivir que no había cambiado en todos estos años, pero pudo habérmelo dicho directamente, en lugar de ser infiel dentro del matrimonio, en lugar de mostrarse conmigo tan tierno y complaciente como siempre, mientras se acostaba con otras mujeres, y luego volver a casa fingiendo ser un marido ejemplar, devoto hasta el extremo. Capítulo 9. Cuando Joaquín llegó al hospital, yo acababa de terminar el suero. Amy me ayudó a recoger mis cosas y se preparaba para llevarme de vuelta en coche. Él empujó la puerta y entró. Vi cómo su nuez se movía, sus labios finos apretados con fuerza, tras esforzarse por contener sus emociones. Habló con voz ronca. Amy, quiero hablar a solas con Flora. Amy no respondió. Me miró a mí. ¿Has firmado? Los ojos de Joaquín estaban rojos de forma alarmante. Me miró. Las comisuras de sus ojos descendieron ligeramente. Cerró los ojos un momento antes de decir, Flora, dije que habláramos. Joaquín, responde a mi pregunta. No voy a firmar. Entonces no hay nada de qué hablar. Aparté la mirada y me puse de pie. Amy, vámonos. De pronto, Joaquín dio un paso al frente, en el instante en que me agarró la barbilla. Amy, furiosa y asustada, gritó, Joaquín, ¿estás loco? Flora acaba de pasar por un aborto. También sabes que acaba de pasar por un aborto. Joaquín me acorraló contra la pared, hablando casi palabra por palabra entre dientes. Antes de decidir deshacerte del niño, le preguntaste a mí, su padre. Flora, a mí, cuando le organizaste la cirugía, ¿pensaste en su futuro? Era un niño, una vida. ¿Con qué derecho pueden decidir así como así? Amy se quedó paralizada, mordiéndose el labio. Las lágrimas cayeron una tras otra. No sabía cómo responder. En su rostro se reflejaban claramente la culpa y el miedo. No quise verla en esa situación. No quise arrastrarla al conflicto entre Joaquín y yo. Todo esto fue una decisión mía. ¿Qué tenía que ver a mí? Amy, ¿puedes salir un momento y esperarme afuera? Flora, tranquila. Amy, no pasa nada. Levanté la mano, agarré la muñeca de Joaquín y lo empujé con fuerza. Joaquín, hablaré contigo. No descargues tu rabia contra Amy. Conoces mi carácter. Aunque ella no me hubiera ayudado, habría ido a otro hospital. Este niño solo tenía un único destino. Cuanto más calmado era mi tono, más densa se volvía la violencia en el rostro de Joaquín. Cuando mencioné al niño, sus emociones se agitaron. En sus ojos enrojecidos empezó a acumularse humedad. En ese instante, el dolor en mi corazón no fue ni una pizca menor que el suyo. Cuando se dio la vuelta y alzó el rostro, negándose a dejar caer las lágrimas. No pude negar que, por un brevísimo segundo, vacilé. Nos amamos de verdad. Alguna vez, tal vez no debería haber sido tan cruel. Tal vez debería haber dejado una salida para los dos. Capítulo 10. Mis ojos se fueron humedeciendo poco a poco, hasta el final. Cuando Joaquín me miró, al final no pude aguantar más y rompí a llorar. Flora abrió los brazos y me abrazó. Me debatí un instante, pero luego me detuve. El rostro de Joaquín quedó enterrado junto a mi cuello. Mi piel sintió el calor abrasador de sus lágrimas. No te divorcies de mí. Perdóname esta vez, Flora. El niño se ha ido, considéralo como que no tenía destino con nosotros. Cuando llegue el momento, si lo deseas, aún podremos tener otro. Joaquín, nos conocemos desde hace tantos años. Deberías conocerme muy bien. Le acaricié el cabello, todavía espeso y negro. Estaba en la plenitud de su vida, joven y prometedor, con una carrera exitosa. Y yo, no sabía desde cuándo. Ya me había quedado muy atrás con respecto a él. No sigamos torturándonos mutuamente. Separemos nuestros caminos. Flora. Joaquín sostuvo mi rostro con ambas manos. Se inclinó y dejó su mirada a la misma altura que la mía. Podía ver el pánico y el miedo en el fondo de sus ojos. También sabía que, en el fondo, aún me amaba, que no quería perderme, pero su amor ya no lo quería. Joaquín, soy una mujer insípida y aburrida. No puedo satisfacer tu deseo de buscar emociones fuertes. Tampoco sé tantos trucos.
Incluso, mírame ahora, solo soy una ama de casa común. Ni siquiera tengo un trabajo decente. Lo sé, la distancia entre tú y yo es cada vez mayor. Como tú dijiste, si te dejo, no podré permitirme bolsos de millones ni vestidos de cientos de miles. Flora, sabes que eso fue solo una rabieta. Sabes que solo no quería divorciarme de ti. Las palabras dichas por rabia también son pensamientos que ya existían en el corazón. ¿No es así? Sonreí levemente y me cubrí el bajo vientre mientras me sentaba despacio. La sangre brotó y mi rostro se volvió cada vez más pálido. Joaquín se agachó y me tomó de la mano. Flora, lo repito una vez más, pase lo que pase, no firmaré el divorcio. Lo miré con calma. Joaquín, ¿y si yo me empeño en divorciarme? Capítulo 11. Me apretaba la mano, pero su mirada estaba baja, fija en el suelo. Tras un momento, levantó lentamente la cabeza y se encontró con mis ojos. Si no quieres que Amy pierda este trabajo, si no quieres que este aborto involucre a esta clínica privada, al médico que te operó y a cada enfermera que tuvo contacto contigo, entonces vuelve a casa conmigo. De lo contrario, no sé hasta qué punto podría perder la razón. Flora, después de tantos años, también me conoces. De pronto sonrió, agarrándome la muñeca, y la fuerza en sus dedos aumentó poco a poco. Flora, no me obligues, no me empujes a la locura. Soltó mi mano y acarició suavemente mi rostro. Cuánto te amo, lo sabes mejor que nadie en este mundo. Capítulo 12. El asunto del divorcio con Joaquín cayó en un punto muerto, y Amy recibió una notificación del hospital para suspender temporalmente su trabajo. El médico que me operó y varias enfermeras también fueron suspendidos. Joaquín adquirió esa clínica privada con una enorme inversión. Mientras yo no cediera, ellas no podrían volver a trabajar en el hospital. En esos días recibí muchos mensajes de números desconocidos. La mayoría eran súplicas. Joaquín incluso fue personalmente a casa de mi padre. Esa misma noche recibí una llamada suya. Flora, ya no eres joven y aún así actúas de manera tan caprichosa y temeraria. Si no fuera porque Joaquín te consiente y te protege, ¿crees que no te habría reprochado nada? Abortaste al niño. ¿Cómo piensas dar explicaciones a los mayores de la familia Sou? Solo porque Joaquín te cubre y te ayuda a ocultarlo. Y además, ni se te ocurra volver a pensar en el divorcio. Ni siquiera lo menciones. Los negocios de tu tía y los míos ahora dependen de Joaquín, y en el futuro tu hermano y tu hermana también necesitarán que él los apoye. Tú, como hermana mayor, actúas impulsivamente sin pensar en las consecuencias. ¿No será que quieres arruinar no solo tu propio futuro, sino también el de tus hermanos? En realidad, cuando recibí la llamada, ya sabía qué iba a decir, pero al escucharlo de verdad, el corazón aún así se entristeció un poco. Él es mi padre, una de las personas más cercanas a mí en este mundo, pero no es solo mi padre. Tiene una nueva familia, una esposa, hijos. Yo, la hija nacida de la mujer a la que detesta profundamente, su ex esposa. ¿Qué peso puedo tener en su corazón? Entonces, que el marido sea infiel no importa, aunque se acueste con otra persona. La esposa debe ser comprensiva y perdonarlo. ¿Es así? La mayoría de los hombres en este mundo son así, y si te divorcias de él, ¿crees que encontrarás uno mejor? Si fuera tu hermana la que se casara con un hombre así, ¿también le pedirías que lo soportara? ¿Cómo puedes maldecir así a tu propia hermana? Solo tiene 20 años. Flora. No pude evitar reír. Mi risa fue haciéndose cada vez más fuerte, hasta que terminé riendo entre lágrimas. Flora. Ejem, papá no quería decir eso. Claro que esta vez Joaquín estuvo equivocado. Ya lo he reprendido duramente, pero piénsalo bien. Ya tienes 27 años. Si te divorcias, ¿qué harás en el futuro? Aprovecha que ahora se siente culpable contigo y asegúrate de controlar las finanzas. Colgué el teléfono. Sabía que esta debía ser la última vez que derramara lágrimas. Capítulo 13. Llamé a Joaquín. El divorcio podía dejarse en suspenso por el momento, pero debíamos vivir separados. Aceptó sin pensarlo demasiado. Después de tantos años conociéndonos, realmente nos entendíamos muy bien. Amy y sus compañeras regresaron al hospital para seguir trabajando. Los negocios de mi padre y de mi madrastra continuaron viento en popa. El futuro de mis hermanos menores parecía brillante. ¿Ves? Con solo que yo bajara un poco la cabeza, todo parecía volver al camino correcto. Todos respiraron aliviados, celebrando que no me hubiera obstinado hasta el final y arruinado sus perspectivas. Pero, ¿quién pensó en Flora? ¿Quién preguntó cuán triste y cuán atormentado estaba su corazón? Las alegrías y las penas de este mundo no se comunican entre sí. Como decía mi madrastra, Flora vive demasiado cómoda, por eso no puede tolerar ni un grano de arena en los ojos. Me mudé de vuelta al piso que tenía antes del matrimonio.
Fue el primer apartamento de 3 habitaciones que Joaquín y yo compramos juntos, ahorrando para pagar la entrada. Él no me molestó demasiado, pero cada mañana mandaba a alguien a traerme las hortensias más frescas. De vez en cuando llamaba por teléfono, solo para unas pocas palabras de cortesía. Sin embargo, todas las noches, cuando regresaba a casa, me enviaba un mensaje, con la ubicación adjunta. Sabía lo que quería decir. Quería decirme que de verdad había cortado con esas mujeres, que estaba sinceramente arrepentido. No me parecía un gesto infantil ni ridículo, ni tampoco me conmovía. Simplemente lo ignoraba con frialdad, y empezaba a preparar mi nueva vida. Las palabras de Joaquín, al final, me recordaron algo. Cuando uno vive con la mano extendida hacia arriba, incluso siendo la víctima, siempre carece de firmeza. Capítulo 14. Después de terminar el periodo de recuperación tras el aborto, Joaquín vino por primera vez a este apartamento. Cuando llamó a la puerta, yo estaba ordenando los textos que había traducido días atrás. Al sentir que mi cuerpo se había recuperado bastante bien, le pedí a una compañera mayor de la universidad que me presentara algunos trabajos privados de traducción. Los hice bastante bien, y ella, encantada, me presentó a varios clientes más, así que en este tiempo estuve muy ocupada. Al abrir la puerta, percibí un fuerte olor a alcohol. Joaquín había bebido demasiado. Su secretario apenas podía sostenerlo. Señora, el jefe tuvo compromisos esta noche y bebió un poco de más, me dijo el secretario con cautela. Flora empujó al secretario a un lado y me miró sonriendo. Tambaleándose, vino a abrazarme. Casi todo el peso de su cuerpo cayó sobre mí. Su rostro rozaba el mío. Sus brazos me sujetaban con fuerza. Una y otra vez llamaba mi nombre. El secretario se apresuró a cerrar la puerta y se fue. Me costó bastante esfuerzo apartarlo. Se apoyó en la puerta, se aflojó la corbata y se presionó las sienes doloridas. El cansancio en su rostro era muy evidente. Parecía haber adelgazado. Su semblante estaba demacrado. Flora, susurró mi nombre. Esos ojos que en la juventud fueron suaves y firmes, y más tarde se volvieron profundos y afilados. En ese momento estaban llenos de una queja casi infantil. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir enfadada? Mírame, préstame atención. Sí. Sentí como si algo me bloqueara la garganta. Las glándulas lagrimales me dolían de la presión. Hubo muchas noches de insomnio, sin poder dormir. También intenté convencerme a mí misma. Olvida todo eso, perdónalo esta vez. Pero al cerrar los ojos, lo único que veía eran las escenas de él enredado con Lisa. No podía creerlo ni aceptarlo. ¿Cómo podía alguien que decía amar a su esposa acostarse tranquilamente con otra mujer? Ya es tarde, voy a descansar. Tú también deberías irte. Me di la vuelta para entrar en la habitación. Joaquín me sujetó la muñeca, me abrazó por detrás, apoyó la barbilla en mi hombro. Flora besó suavemente mi lóbulo de la oreja. Reconciliémonos. Sí. ¿Sabes cómo he vivido este mes? Volvía a casa y no te veía. Ese hogar estaba frío como una cámara de hielo. Me abrazó con más fuerza y me besó con más ansiedad. Flora, mírame, mírame otra vez. Todavía nos amamos, ¿verdad? Mis lágrimas cayeron sin parar. Nunca lo había negado. Amo a Joaquín. Si no fuera así, no estaría sufriendo y luchando de esta manera. Pero precisamente porque lo amo, este nudo no puede desatarse. Joaquín, la separación fue algo que tú mismo aceptaste. Si hay una segunda vez, haré que mi abogado vaya directamente al juzgado. Y no intentes volver a amenazarme con nadie, porque fuiste tú quien rompió la promesa primero. Con todas mis fuerzas, lo empujé lejos de mí. Vete. Esta vez, haré como si no hubiera pasado nada. Capítulo 15. Después de que Joaquín se fue aquella noche, pasaron casi 2 meses enteros. No volví a verlo, pero cada día seguían llegando flores. Las flores no tenían la culpa, así que no las maltraté. No soy una persona sociable. Hice concentrarme en el trabajo. Además, mis precios eran muy razonables. Los clientes quedaban muy satisfechos, y naturalmente las colaboraciones fueron aumentando. El ajetreo me dejó sin tiempo para lamentarme ni entregarme a la melancolía. Fue Amy quien me invitó a salir a tomar el té. Solo entonces me enteré por ella de que Lisa había anunciado su retiro. Ahora tenía muy mala reputación, y los contratos publicitarios y colaboraciones que llevaba se vieron afectados. Tuvo que pagar enormes sumas por incumplimiento de contrato. Parece que todo fue arreglado por Joaquín. Antes incluso te mandaba mensajes para acosarte. ¿De verdad que se lo merece? ¿Se lo merece? Si Joaquín no la hubiera provocado, Lisa seguiría siendo una estrella femenina en pleno auge, con un futuro brillante, incluso si fuera un castigo merecido. El verdadero culpable seguía siendo Joaquín. Después de decir eso,
Amy me miró con cautela. Flora, ¿qué planes tienes ahora? ¿Vas a seguir viviendo separada de él así, indefinidamente? Amy, di directamente lo que quieres decir. En realidad, Flora, de verdad me arrepiento mucho. Mi madre también me regañó. Lo del niño, debería haberte aconsejado mejor, para que lo pensaras con más calma. Le tomé la mano. Amy, ya estoy muy tranquila. Las decisiones que he tomado no las voy a lamentar. Yo crecí en una familia rota. Sé muy bien el dolor que eso conlleva. No cargues con ningún peso en el corazón. Pero Flora, Joaquín ahora parece que de verdad ha cambiado. Sonreí levemente y no respondía a mí. Capítulo 16. Antes de Navidad. Isaac, un amigo en común de Joaquín y mío, me llamó de repente. Flora, hay algo, no sé si debería decírtelo. ¿Qué cosa? Al otro lado del teléfono, Isaac volvió a quedarse en silencio. Isaac fue mi compañero mayor en la universidad. Cuando Joaquín se graduó y empezó su negocio, Isaac lo ayudó. Todos estos años, nuestra relación siempre fue buena. Isaac es 3 años mayor que yo, acaba de cumplir 30, pero nunca se ha casado, ni ha tenido novia. Yo incluso intenté presentarle a Amy, pero Isaac lo rechazó con cortesía. Más tarde, Joaquín me dijo que Isaac tenía a alguien que le gustaba, pero al parecer esa chica ya estaba casada desde hacía tiempo. Desde entonces, abandoné la idea de presentarle a alguien. Flora, ¿cómo están tú y Joaquín últimamente? La pregunta repentina de Isaac me devolvió a la realidad. Últimamente no nos hemos visto. ¿De verdad, estás decidida a divorciarte de él? Hermano mayor, si tienes algo que decirme, dímelo directamente. Tuve el presentimiento de que el asunto tenía que ver con Joaquín, pero no imaginé que volvería a traicionar su promesa tan pronto. Capítulo 17. La noche de Nochebuena. Joaquín vino a buscarme. No le abrí la puerta. Entonces me llamó por teléfono. Contesté. Flora, ¿sabes que a veces tu terquedad es tan grande que dan ganas de odiarte? Apreté el teléfono y solté una risa muy suave. Joaquín, quien traiciona sus promesas, ¿qué derecho tiene a hablar de odio? Colgó el teléfono y se dio la vuelta para marcharse. Dejé el móvil y caminé hasta la ventana. Al poco rato, vi su figura. Vestía un abrigo negro, alto y erguido. Su paso era firme, su presencia imponente. Cuando llegó junto al coche, de pronto se detuvo y miró hacia arriba, hacia el edificio. Yo no esquivé su mirada. 2 personas que se amaron, convertidas en enemigos irreconciliables. Ni la nieve que cubría toda la ciudad podía borrar el abismo entre ellos. En ese instante, no me sentí tan triste como había imaginado. Solo sentí una desolación infinita. Capítulo 18. Isaac volvió a llamarme por teléfono 3 días después de Navidad. Flora, si todavía quieres divorciarte de Joaquín, ahora te doy la dirección y vienes de inmediato. Sí, en cambio, aún quieres salvar vuestro matrimonio. Haz de cuenta que nunca te he llamado. No dudé. Hermano mayor, dime la dirección. 1 hora después, llegué al club privado del que hablaba Isaac. Salió a recibirme, de manera natural. Me ayudó a sostener el paraguas. ¿Quieres que entre contigo?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza y me detuve frente al ascensor. Flora, si no quieres subir. Hermano mayor, me giré para mirarlo. Lo que dijiste por teléfono, la mujer que Joaquín buscó se parece mucho a mí, ¿verdad? Solo un poco el rostro. Isaac me miró fijamente. En todo lo demás no se parece en absoluto. Flora, tú eres única. No pude evitar sonreír. Gracias, hermano mayor. Voy a subir. Isaac no dijo nada más. Me ayudó a llamar al ascensor. El ascensor se detuvo en el 6º piso. Salí y frente a mí se extendía un largo pasillo, tan largo que parecía no tener fin. Hubo un tiempo en que pensé que estaba destinada a vivir sola toda mi vida, pero entonces apareció Joaquín. Tomó mi mano y me acompañó durante tantos años. Ahora estaba cansado, hastiado. Quizá tampoco era un error imperdonable. Me repetí en silencio. Flora, no llores, no hagas escenas, pase lo que pase, veas lo que veas. Siguiendo lo que Isaac me había dicho, encontré la única suite de ese piso. Joaquín ni siquiera había cerrado la puerta con llave. Empujé suavemente, y la puerta se abrió. La luz interior no era intensa, pero bastaba para verlo todo de un vistazo. En el aire flotaba un olor familiar, decadente y corrupto. Una mujer de cabello largo y desordenado estaba arrodillada, inclinada frente a Joaquín. Él estaba recostado en un sillón individual, la camisa desabrochada, el cinturón suelto. Tal vez empujé la puerta demasiado suavemente. Ninguno de los dos se dio cuenta. Los sonidos obscenos subían y bajaban, leves y pesados. De pronto, él agarró con fuerza el cabello de la mujer.
En el instante en que se incorporó, abrió los ojos, y me vio de pie en la entrada. En ese segundo, el mundo entero quedó en silencio, como muerto. Todos los sonidos a mi alrededor desaparecieron. Capítulo 19. Flora, ¿quieres intentarlo? Mira, con que tomes mi mano, así, solo sosténla, y te prometo que jamás te soltaré en toda mi vida. Flora, intenta creer en mí. Sí, no es tan difícil, ¿verdad? Los ojos del joven Joaquín eran claros y firmes. Las promesas no eran falsas. El amor tampoco lo era. En ese instante, en ese año, cada palabra, cada sílaba, era verdadera. ¿Cómo no iba a sentirlo la Flora de entonces? Pero un amor demasiado ardiente, al final siempre deja el suelo cubierto de cenizas. Flora apartó a la mujer. Al ponerse de pie, estaba nervioso y descompuesto. Levanté la mano y lo señalé. Primero vístete. El olor de la habitación resultaba nauseabundo. Me di la vuelta y salí, caminando hasta la terraza del fondo. Cuando Joaquín volvió a salir, ya estaba correctamente vestido. Ninguno de los dos habló. La nieve caía con un sonido tan suave, que en ese momento podía oírse con total claridad. El día que me casé con él estaba en el estrado, colocándome el anillo, cuando el novio abrazó y besó a la novia. Solo le susurré una frase al oído. Joaquín, no me traiciones. Solo tienes una oportunidad, pero siempre es así, quien suplica no ser traicionado. Al final, inevitablemente, lo es. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, tanto que las manos y los pies empezaron a entumecerse por el frío. El invierno realmente no es una estación agradable, porque en el frío, las personas siempre ansían un poco de calor y consuelo. Incluso la decisión de separarse suele sopesarse una y otra vez, pero en este momento, agradecí ese frío. Me permitió conservar esta compostura y esta calma. Capítulo 20. Mañana vamos a hacer los trámites. Me di la vuelta y miré al hombre al que había amado durante tantos años. En realidad, incluso en este momento, no puedo negar que aún lo amo. Alguien que cambió todos tus límites. Alguien que atravesó más de 10 años de tu vida. ¿Cómo podría dejar de amar así como así? Solo que en este mundo no todo es amor y romance. Le sonreí levemente. Nos conocemos desde hace tantos años. Todavía espero que podamos separarnos en buenos términos, a tan corta distancia. Vi que todo su cuerpo estaba temblando. Hay cosas que no logro entender, así que dejé de obligarme a pensarlas. Las personas siempre tienen que aprender a perdonarse a sí mismas. Su voz era ronca y quebrada. Lo que quieras, te lo doy todo. Dejé de mirarlo y ajusté mi abrigo. Hagámoslo según ese acuerdo de divorcio. Flora, no quiero perder demasiado tiempo dividiendo los bienes. También puedo mantenerme sola. Una persona no come demasiado. No necesita una casa muy grande y gasta poco dinero. El dinero lo ganaste tú. Estos años. Gracias por cuidarme. Mañana a las 9 de la mañana te espero en el registro civil. Capítulo 21. El proceso del divorcio avanzó con mucha rapidez, excepto por la propiedad que mencioné. Joaquín, obstinadamente, transfirió a mi nombre la mitad de las acciones de la empresa que estaban a su nombre. No me negué. En el momento en que firmé y dejé el bolígrafo, exhalé suavemente. Sorprendentemente, sentí una ligereza indescriptible. Joaquín parecía no haber dormido en toda la noche. Tenía profundas ojeras azuladas y la barba sin arreglar. Durante todo el proceso, parecía estar ausente, como si hubiera perdido el alma. Al salir por la puerta, me llamó. Flora, te llevo a casa. No hace falta. Amy me está esperando. Le hice un gesto con la mano. Está nevando mucho. Conduce con cuidado. Se quedó allí sin moverse. La nieve caía sin cesar. En poco tiempo, su cabello y sus hombros quedaron cubiertos de blanco. Me puse el gorro y bajé los escalones a grandes pasos. Flora, me detuve un instante, pero no me giré. Joaquín, levanté mucho la voz, como si de esa manera pudiera cortar todo nuestro pasado. No nos despedimos. No volveremos a vernos jamás. Seguí caminando hacia adelante, incluso cuando subí al coche. No miré atrás. Amy arrancó el coche. Miró varias veces por el retrovisor. Flora, Joaquín sigue ahí de pie. Déjalo. Flora, ¿cuánto tiempo estarás fuera esta vez? Un cliente al que había ayudado antes con traducciones quería expandirse al mercado internacional. Como la colaboración había sido muy agradable, me preguntó con mucha sinceridad varias veces si estaría dispuesta a ir a la filial en el extranjero. Querían contratarme como traductora con un salario muy alto, pero requería residir en el extranjero, al menos durante 3 años. 3 años. Me recosté en el asiento y miré la ciudad familiar a través de la ventana, justo para salir un poco, ver mundo. Flora,
¿Y si te echo de menos? ¿Qué hago? Amy se mostraba algo reacia a separarse. Entonces aprovecha las vacaciones y ven a verme. Comida, alojamiento y diversión incluidos. ¿Qué te parece? Entonces espérame. Seguro que iré a buscarte. Capítulo 22. El segundo día después de divorciarme de Joaquín, Isaac me llamó de repente para invitarme a vernos. El restaurante al que fuimos era aquel que me gustaba mucho cuando estaba en la universidad. La intuición femenina siempre es muy aguda. Ya de camino, en mi interior había una vaga sospecha. Cuando vi a Isaac, esa sospecha se confirmó en gran parte. Era evidente que se había arreglado a propósito. En sus manos llevaba además un ramo de hortensias, mis flores favoritas. Una mujer que acaba de salir de un matrimonio desastroso. Y enseguida aparece un hombre exitoso lanzando señales de cortejo. Tal vez sea algo que podría resultar agradable. Pero en mi mente, algunas cosas empezaron a encajar poco a poco, con la posición y el estatus que Joaquín tiene ahora. Ocultar ciertas cosas le resultaría facilísimo. Lisa llevaba años moviéndose en el mundo del espectáculo. ¿Cómo iba a ser tan fácil que los paparazzi la fotografiaran? En realidad, ya la noche en que Isaac me llamó por teléfono, había percibido algo, solo que hasta este momento, cuando todo quedó finalmente claro, tuve la calma para pensarlo. Isaac debía de ser la persona que avivó el fuego desde las sombras. Naturalmente, no iba a odiar a quien destapó el absceso de mi matrimonio fallido. Más bien debería agradecérselo, por haberme permitido divorciarme con tanta facilidad. Solo que también era muy consciente de algo. Quizá Isaac sí sentía cierto gusto por mí, pero ese gusto, en gran medida, probablemente nacía de la obsesión por lo inalcanzable. Si por un arrebato aceptaba estar con él, solo sería una satisfacción momentánea, y luego la tragedia se repetiría. Y yo nunca me permito caer dos veces en el mismo error. Flora avanzó hacia mí con el ramo en brazos. Yo no acepté las flores. La nieve caía en silencio. Al mirar a sus ojos, lo que vi también fue calma. Hermano mayor, tal vez podrías intentar llamarme por mi nombre una vez. Las manos de Isaac, que sostenían las flores, descendieron lentamente. La sonrisa de su rostro, junto con el descenso de sus manos, fue desapareciendo poco a poco. Capítulo 23. ¿De verdad tienes que irte? Isaac siempre había sido una persona muy serena, incluso en este momento, cuando mi rechazo ya era más que evidente. Sí, ya estoy tramitando la visa. Flora, sé que este momento no es el más adecuado. Al fin y al cabo, tú y Joaquín acaban de divorciarse, pero temo que, si dudo un poco más, volveré a llegar tarde y a perderte. Hermano mayor, lo interrumpí. En realidad, solo estás atrapado en una obsesión, igual que Joaquín en aquel entonces, competitivo, incapaz de aceptar la derrota, más que amar con fidelidad. Lo que disfrutaba era el proceso de conquista, desde Lisa, con quien fue infiel más tarde, hasta aquella mujer que se parecía mucho a mí. Todas ellas tenían algo en común: altivas, orgullosas, con la mirada puesta siempre en lo alto, el tipo que más despierta el deseo de conquista en los hombres. Pero al final, una vez que Joaquín las conquistaba y las obtenía, enseguida sentía que todo perdía sabor. Y conmigo, en realidad, no fue muy distinto. Si no hubieran existido aquellos sentimientos de juventud, quizá yo habría terminado peor que Lisa y las demás, justamente porque no se obtiene. Es por lo que no se puede olvidar. Si de verdad se obtiene, la luna blanca al final se convierte en un grano de arroz, y la marca de cinabrio acaba siendo una repugnante picadura de mosquito. Flora, tú no eres yo. No puedes especular así y malinterpretar mis sentimientos por ti. Sé que has sufrido una herida y que no volverás a creer fácilmente en promesas. Pero Flora, tampoco puedes condenarme a mí a muerte solo por Joaquín. Lo miré con calma, pero con distancia. Pero Isaac, ¿por qué debería volver a apostar mi futuro y mi felicidad para demostrar si tus sentimientos son verdaderos o falsos? Me siento honrada de saber que, después de tantos años, la persona que te gusta soy yo, pero también lo siento, Isaac, no me gustas. Incluso para una mujer divorciada como yo, tú sí serías una nueva pareja capaz de hacerme quedar en alto. Sin embargo, ya no volveré a atar mi valor ni mi felicidad a un hombre. Capítulo 24. Durante aquellos días en los que me preparaba para irme al extranjero, aún escuchaba de forma intermitente algunas noticias sobre Joaquín. Una noche, en una ocasión, recibí la llamada de un amigo, pero la voz al otro lado de la línea era la de Joaquín. Flora, pronunció mi nombre una vez, sin decir nada más, después de que colgara el teléfono. No volvió a llamar. Hubo otra vez más. Fue la madre de Joaquín quien me llamó. Él había bebido demasiado. Sufrió una hemorragia gástrica y lo llevaron de urgencias al hospital.
Ella me preguntó si podía ir a hablar con Joaquín, intentar convencerlo. Me negué. Flora, la madre de Joaquín, lloraba al otro lado del teléfono. Joaquín en este tiempo se ha estado destrozando como si no le importara la vida. De verdad se arrepiente. Flora, no podrías darle otra. No esperé a que terminara de hablar y, con mucha descortesía, colgué el teléfono. Capítulo 25. De camino al aeropuerto. Mi teléfono no dejaba de sonar. Antiguos amigos, uno tras otro, me llamaban. Sabía que era por Joaquín, hasta que finalmente subí al avión, 5 minutos antes de apagar el móvil. Contesté la última llamada entrante. Flora, ¿ya has subido al avión? Escuché al otro lado el sonido de pasos apresurados, corriendo, y su voz estaba muy agitada. Ya estoy en el avión. Estamos a punto de despegar. Flora, te esperaré a que regreses. Miré hacia afuera a través de la pequeña ventanilla. Por supuesto, no podía verlo. Flora, te esperaré a que regreses. Lo repitió una vez más. Mi corazón estaba tan tranquilo que no se levantó ni una sola onda. No hace falta que me esperes, Joaquín. Vi como el cielo lejano era devorado por un sol poniente rojo como la sangre. Cada despedida definitiva de mi vida parece haber ocurrido siempre al atardecer. Flora, aunque tenga que esperar toda la vida, no me rendiré. Sonreí en silencio y terminé la llamada. Ya no soy la Flora de 18 años. Promesas de amor para toda la vida. Solo un tonto se las cree. Me recosté en el asiento. Me puse los auriculares y cerré los ojos. Era todavía esa canción que más me gustaba escuchar cuando era joven. Soy una persona nostálgica, pero también alguien que jamás mira atrás. Capítulo 26. Perspectiva de Joaquín. En el tercer año desde que Flora se fue al extranjero. El cantante que nos gustaba cuando estudiábamos regresó a los escenarios. Hizo muchas giras de conciertos. Yo asistí a una de ellas, cuando estaba en el instituto. Una vez le dije a Flora que algún día la llevaría a ver innumerables conciertos de mi ídolo, pero después, él se retiró de la escena musical por enfermedad y permaneció en silencio durante varios años. Una cosa tan sencilla. Y aún así, hasta el final de nuestro divorcio, nunca pude cumplirla por ella. Cuando el ídolo estaba en el escenario cantando, Crepúsculo, decenas de miles de personas coreaban al unísono. Aquel hombre barbudo sobre el escenario lloraba desconsoladamente, y yo, que estaba entre la multitud sintiéndome fuera de lugar. No sé en qué momento también tenía el rostro empapado en lágrimas. Aún recuerdo las lágrimas que resbalaron de tus ojos. Una tristeza absoluta. En el caos, una ilusión de lágrimas ardientes que queman. La línea del horizonte al atardecer. Corta la felicidad y la alegría. El amor ya se ha desvanecido. Aún recuerdo decir adiós con firmeza de hierro. En la penumbra, una ilusión de sol abrasador. El día en que Flora y yo firmamos el divorcio. En la capital cayó una nevada enorme, inmensa, y aún hoy lo recuerdo con absoluta claridad, cuando, frente a la oficina del registro civil, se marchó sin volver la cabeza. Yo estaba claramente cayendo en un abismo helado, pero, al mismo tiempo, sentía como si el sol me estuviera quemando la piel. Nunca había pensado en separarme de Flora. Siempre creí que en esta vida no habría nadie ni nada capaz de separarnos, pero al final, fui yo quien la perdió con mis propias manos. A la chica que más he amado en toda mi vida, aquella a la que deseé darle lo mejor de este mundo. Sin embargo, la persona que la dejó llena de heridas por todo el cuerpo, también fui yo. Isaac me preguntó una vez, si amabas tanto a Flora, ¿por qué aún así la engañaste? Yo mismo me lo he preguntado incontables veces. La amaba tanto, por ella habría podido jugarme la vida. Entonces, ¿por qué la engañé? Nunca encontré una respuesta razonable. Ni siquiera yo mismo entendía por qué me acostaba con esas mujeres. ¿Solo buscaba estímulos? ¿Solo porque el matrimonio se había vuelto tibio como el agua? En realidad, no era nada de eso. Era yo mismo quien había olvidado el propósito original de Joaquín. Era mi arrogancia al creer que Flora no podía vivir sin mí, que siempre me perdonaría y me aceptaría de nuevo. Porque yo, Joaquín, era el único hombre en este mundo capaz de entrar en el corazón de Flora, porque yo había bajado la luna. Y ella ya no estaba suspendida en lo alto, brillante y deslumbrante. Poco a poco, solo vi su aparente normalidad y mediocridad. Y olvidé cuán resplandeciente había sido. Olvidé cómo era la verdadera Flora. Olvidé aquellas palabras que una vez me dijo: Joaquín, no creo en el amor, pero elijo creer en ti. Eso sí, recuérdalo bien, solo te doy una oportunidad. Si me pierdes, no podrás encontrarme nunca más. Ella siempre fue alguien que cumple lo que dice. Tan hermosa y suave por fuera como orgullosa y obstinada por dentro. ¿Cómo pude pensar que Lisa y aquella mujer se parecían a Flora?
Ellas no tenían ni una pizca que se le pareciera. En el segundo año desde que Flora se fue al extranjero, escuché por Amy que había salido con un novio mestizo. Aquella relación fue breve, solo duró medio año, pero Amy dijo que Flora era especialmente feliz, si no hubiera sido porque aquel hombre quiso forzar el matrimonio, y pinchó en secreto el preservativo. Flora no habría terminado con él tan pronto. Después, tuvo varias relaciones más, sin excepción. Todos esos hombres querían casarse con ella, pero ella había tomado claramente la decisión de no volver a casarse. Se iba con soltura, sin mirar atrás. Aún así, se convertía en la inolvidable marca de cinabrio para cada uno de sus exnovios. Su pareja actual es un caballero italiano, muy romántico. Me enteré en secreto, a través de las publicaciones de Amy, de algunas fotos de ellos juntos. Flora llevaba un bikini y estaba de pie junto a aquel hombre italiano, viéndose especialmente delicada y dependiente. La sonrisa que mostraba era una felicidad desenfrenada y libre que yo jamás había visto antes. En una de las fotos, aquel hombre rubio la abrazaba con fuerza, bajaba la cabeza y la besaba. Ella se ponía de puntillas y respondía con una pasión audaz y ardiente. Los celos me estaban volviendo loco. Aún así, como si me estuviera autolesionando, miraba esas fotos una y otra vez. Más tarde, cuando ya no pude soportarlo, le supliqué a Amy. Usé su teléfono para llamar a Flora una vez. Cuando la llamada se conectó, su risa, brillante y encantadora, llegó desde el otro lado. Cariño, ¿me has echado de menos? En ese instante, todo mi cuerpo empezó a temblar. La lengua se me anudó, aparte de la respiración agitada y los latidos frenéticos del corazón. No pude pronunciar ni una sola palabra. Amy, ¿por qué no dices nada? La voz alegre de Flora volvió a sonar. Por fin logré hablar. Flora, soy yo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, pero enseguida volvió a hablar. Joaquín, ¿cómo has estado últimamente? Me saludó con naturalidad, como si hablara con un viejo amigo. Quería decir que no estaba bien, que no estaba nada bien, pero cuando abrí la boca, lo que salió fue, bastante bien. ¿Y tú? Yo también bastante bien. Flora, Flora. Desde el teléfono llegó el torpe chino de un hombre. Era su novio. Llamándola, Flora se disculpó conmigo. Lo siento, mi novio me está llamando. No puedo seguir charlando contigo. No pasa nada. Entonces, hasta luego. Ella ya había colgado. Amy, con los brazos cruzados, me miró sonriendo. Joaquín, ¿para qué te haces esto? Sí, ¿para qué? Me levanté despacio y salí por la puerta. Otra vez era el atardecer. Me pareció ver a una Flora pequeña, sentada sola junto al río escuchando música. En aquel entonces, para Joaquín, ella era la luna suspendida en lo alto del cielo. Una luna hermosa, intocable. Él mismo había arrancado esa luna preciosa del firmamento. Pero al final, quien terminó despreciando que la luna ya no fuera deslumbrante ni digna de ser admirada, también fue él, y quien alguna vez tuvo la luna, quien alguna vez fue amado por la luna. ¿Cómo podría, en esta vida, llegar a olvidarla?